Debajo de la almohada guardaba su foto de cuando ella tenía 20 años, 40 años de casados, 40 años. Y ella solo dijo 4 palabras antes de irse: no me entiendes. Javier no la siguió. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba en el campo de entrenamiento militar de la universidad. Tenía 19 años. El sol caía implacable. Sofía estaba en la fila de chicas, cola de caballo, camiseta blanca. Javier se colocó en el rincón más alejado de ella. Ella giró la cabeza y lo miró. Esa mirada no era normal. Una chica de 19 años no debería tener esa expresión de quien ha estado mirando a alguien toda una vida. Javier despertó por el calor. No, despertó porque, después de haber muerto una vez, el calor lo trajo de vuelta. El invierno en que cumplió 74 años, la tubería de la calefacción se reventó en su apartamento de alquiler. El casero dijo que iría a repararlo al día siguiente. Javier estaba envuelto en su chaqueta militar, tumbado en la cama individual. Tenía los dedos rígidos y, debajo de la almohada, sus dedos rozaron el borde de aquella fotografía. La foto era de cuando ella tenía 20 años. El día que terminó el entrenamiento militar, en la cabina de fotos de la entrada de la universidad. Ella lo arrastró para hacerse la foto. Javier dijo que era tirar el dinero. Ella compró 2 copias y le obligó a quedarse con una. 40 años de matrimonio. 40 años. Idas y venidas, discusiones y silencios. Ella decía una cosa, él decía otra. La última gran pelea fue en el 62º cumpleaños de ella. Javier lo olvidó. No fue la primera vez que lo olvidaba. Puede que la 5ª, o la 10ª. Ella no lloró, no montó un escándalo. Al día siguiente, el acuerdo de divorcio estaba sobre la mesa del comedor. En el apartado de motivos escribió solo 4 palabras: no me entiendes. Javier cogió el bolígrafo. Ella estaba en el recibidor, con aquella gabardina color beige que él le había comprado 10 años atrás. Javier, ¿no tienes nada que decir?, firmó. Javier recordó el sonido de la puerta al cerrarse durante 12 años. Lo recordó hasta su último suspiro. En el techo del apartamento había una mancha de humedad. Javier la miró fijamente mientras la visión se le nublaba. Ya no sentía los dedos, pero sabía que la foto seguía entre ellos. El último pensamiento que tuvo fue: si pudiera volver a empezar, no volvería a acercarse a ella. Así ella no habría perdido 40 años con él. Luego todo se volvió oscuro, y de repente, una palmada en la nuca lo despertó. Javier, ¿te estás quedando dormido en el campo de entrenamiento? ¿Quieres dar 10 vueltas al campo? El dolor en la nuca era real, concreto, ardiente. La luz del sol se le clavaba en los ojos y sus pupilas se contrajeron violentamente. Ante él se extendía un campo de tierra amarilla. El aire olía a pista de atletismo quemada por el sol, mezclado con el sudor de cientos de personas y el olor barato del protector solar. Las gotas de saliva del sargento le llegaron a la cara. La visera del sargento estaba muy baja y tenía un lunar en la barbilla. Javier reconoció ese lunar. El sargento Liu, el instructor de la promoción de 2004. Al año siguiente dejó el ejército y abrió un restaurante de fideos en su pueblo natal. Javier y Sofía pasaron por allí en el 3er año de casados y fueron a comer. 2004. Javier bajó la mirada hacia sus manos. 10 dedos largos, limpios, con las articulaciones marcadas. Sin manchas de la edad, sin articulaciones deformadas, sin esa cicatriz del cuchillo que se hizo a los 48 años. Apretó el puño. Las uñas se clavaron en la palma. Dolía. Un dolor muy real. Alguien detrás de él soltó una risa. Javier giró la cabeza y vio a un chico de cara redonda que le guiñaba un ojo. Bruno, su compañero de habitación durante los 4 años de universidad. En su vida anterior, Bruno murió a los 47 de cáncer de hígado. En el funeral, Javier ayudó a cargar la corona de flores. Bruno hizo un gesto con los labios. ¿Te has vuelto loco? Javier no respondió, porque el rabillo de su ojo ya había localizado la fila de chicas. 3ª fila. La 7ª por la izquierda. Cola de caballo, camiseta blanca, pantalones de faena enrollados hasta las rodillas, un ligero brillo de sudor en las pantorrillas. Sofía. Sofía con 20 años. El corazón de Javier dio un vuelco. La sangre en su pecho pareció ser exprimida y liberada de golpe. La respiración se le quedó atrapada en la garganta. Ella estaba muy recta, con la espalda erguida y la barbilla ligeramente levantada. Javier conocía esa postura. En los 40 años siguientes, cada vez que ella se enfadaba, cada vez que contenía algo, cada vez que no quería que él notara que lloraba, adoptaba esa misma postura. El sargento hizo sonar el silbato. Todos se pusieron firmes. Javier apartó la mirada a la fuerza y la fijó al frente. Miró el remolino de pelo en la nuca del chico que tenía delante. No acercarse a ella.
Esa había sido su última voluntad antes de morir, y ahora se había convertido en su primera regla después de volver a la vida. No acercarse, no dirigirle la palabra, no mirarla más de la cuenta. 40 años de matrimonio en su vida anterior le enseñaron una cosa: Javier no estaba a la altura. No entendía lo que ella quería oír, no comprendía sus silencios, no sabía que en su cumpleaños ella no esperaba un pastel, sino una palabra de él, ya que no la entendía, que no la perjudicara en esta vida. El sargento ordenó un descanso. Las filas se dispersaron. Javier se giró y caminó hacia el borde del campo de entrenamiento. Buscó un rincón con sombra donde nadie estuviera y se agachó. Sacó la cantimplora del bolsillo, vacía, una costumbre de su vida anterior. Nunca bebía agua por iniciativa propia. Sofía solía decirle que esa manía acabaría matándolo, y acertó. El invierno de sus 74 años, la deshidratación fue una de las causas de su muerte. Javier abrió y cerró la cantimplora vacía varias veces, pero no fue a llenarla, porque el dispensador de agua estaba en la esquina sureste del campo de entrenamiento, justo donde estaba Sofía. Javier se quedó completamente paralizado. Esa voz, esas 2 sílabas, las había oído decenas de miles de veces en su vida anterior, no, en la vida anterior, desde la claridad de los 20 años hasta el cansancio de los 62. La había oído decir su nombre en innumerables tonos, en tono cariñoso, en tono enfadado, en tono resignado, en tono desesperado, pero esta no pertenecía a ninguna de esas categorías. Era muy plana, una planitud anormal. Javier no se volvió. Los pasos se acercaron, zapatillas de lona pisando la pista de atletismo, suaves, uno tras otro. Una mano apareció frente a sus ojos, dedos largos y delgados, uñas muy cortas, un pequeño callo en la articulación del pulgar. Ese callo aparecería más tarde, cuando ella aprendiera a tocar el piano. Pero estábamos en 2004. Ella empezaría a aprender piano en tercero de carrera. En la mano sostenía una botella de agua, tapón verde, etiqueta blanca, agua virgen. Los dedos de Javier se crisparon. Esa marca de agua, él no empezó a beberla hasta después de los 40. Antes, durante 20 años, solo bebía agua del Valle Azul, porque más tarde le diagnosticaron problemas de estómago y el médico le dijo que el agua pura de agua virgen irritaba menos. 40 años. Sofía, con 20 años, ¿cómo podía saber qué marca de agua bebería él después de los 40? No bebes agua, dijo ella. No era una pregunta, era una afirmación. Javier finalmente levantó la cabeza. Ella estaba agachada a 1 metro de distancia, a su derecha, con el cuerpo girado y el brazo extendido ofreciéndole la botella. La visera del sombrero de entrenamiento dividía su rostro con una línea de luz y sombra. Un fino sudor perlaba el puente de su nariz. Tenía los labios secos, y en el labio inferior había una pequeña herida mordida. Todo eso le era familiar. Siempre se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa, pero lo que le heló la espalda fueron sus ojos. Esos ojos eran muy oscuros, muy brillantes, y en sus pupilas se reflejaba el sol del mediodía. Pero la mirada no era normal. ¿Qué mirada debería tener una chica de 19 años al ofrecerle agua a un compañero? ¿Curiosidad, timidez o indiferencia? No esa. La forma en que ella lo miraba era, ¿cómo decirlo?, la forma en que miras algo que has perdido, que has buscado durante mucho, mucho tiempo, y que finalmente has encontrado en un rincón. Confirmación. Un suspiro de confirmación. A Javier se le movió la nuez. Gracias, no hace falta, dijo. Su voz salió tan ronca que él mismo se sorprendió. Ella no retiró la mano. Nunca bebes agua, repitió. Esta vez su tono tenía algo más, algo que Javier no supo identificar. Javier se puso de pie, se colgó la cantimplora vacía en la cintura y caminó de vuelta a la fila. Ningún paso apresurado lo siguió. Después de una decena de pasos, Javier no pudo evitarlo y la miró de reojo. Ella seguía agachada en el mismo sitio. La botella estaba en el suelo. Con las manos apoyadas en las rodillas, lo miraba alejarse. Estaba sonriendo. La curvatura de sus labios era muy pequeña. No era una sonrisa alegre. Era ese tipo de sonrisa de, eres tal como pensaba, tal como te conozco. Javier volvió la cara al frente y aceleró el paso. No acercarse a ella, no acercarse. Esa era la regla. 2. Al mediodía, en el comedor. El comedor del primer día de entrenamiento militar siempre era el más caótico. Más de 400 estudiantes nuevos se apiñaban frente a una sola ventanilla, como un hormiguero recién salido. Javier cogió la bandeja y buscó un rincón aparte para sentarse. Bruno se dejó caer enfrente con su bandeja, en la que se amontonaban 3 panecillos y una ración de berenjena con carne picada. Compañero, la torta que te dio el sargento esta mañana la ha visto toda la facultad, dijo Bruno con la boca llena de panecillo. Te he puesto un apodo, Javier el Duro. ¿Qué te parece? Cállate. Vale,
Vale se quedó callado 2 segundos, luego se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Oye, ¿has visto? En la tercera fila de las chicas, la de la coleta. Es demasiado. No terminó la frase. Su mirada se desvió hacia detrás de Javier y su expresión cambió de repente. ¿Qué hace ella aquí? Los palillos de Javier se detuvieron. Entonces olió el aroma de un detergente, muy suave, de esos de la marca blanca, en el estante más bajo del supermercado. La marca que Sofía usó toda su vida en la vida anterior. ¿Está ocupado? La bandeja de ella se posó en el asiento vacío a la derecha de Javier. Sin esperar respuesta, ya se había sentado. En el comedor había entre 300 y 400 sillas vacías, y ella había elegido esa. Bruno abrió la boca con forma de O. Javier mantuvo la mirada fija en su propia bandeja y no levantó la cabeza. En la bandeja había una ración de patatas salteadas, otra de tomate con huevo y otra de col china salteada. Por el rabillo del ojo podía ver lo que había en la bandeja de Sofía. Patatas salteadas, un bol de arroz y una ensalada de pepino. Sin cilantro. Los dos odiaban el cilantro, pero eso no era lo importante. Lo importante era que ella deslizó su ensalada de pepino hacia él. Antes, comenzó a decir, luego dudó y corrigió. ¿Te gusta la ensalada de pepino? Le gustaba. En su vida anterior, ella la preparaba todos los veranos. Ajo, salsa de soja y unas gotas de aceite de sésamo. Pero cuando él tenía 19 años, no le gustaba. Entonces solo le gustaba la carne. Recién después de los 30, cuando su estómago empeoró, fue cambiando poco a poco a comidas más ligeras. Javier dejó los palillos y finalmente la miró. ¿Nos conocemos? Dijo la frase muy despacio, una palabra tras otra. Ella se quedó un momento desconcertada. No respondió. ¿Entonces por qué te sientas aquí? No había otro sitio. En el comedor había al menos 30 asientos vacíos. Ambos sabían que estaba mintiendo. ¿Por qué me acercas la ensalada? Parece que comes poco. ¿Y cómo sabes que como poco? Por tu bandeja. La lógica era impecable. Pero ella solo pudo ver su bandeja después de sentarse, y el gesto de acercarle la ensalada lo hizo al mismo tiempo que se sentaba. La secuencia temporal no cuadraba. Ella también se dio cuenta. Bajó la cabeza y se concentró en su arroz. Bruno miraba a uno y a otro, girando la cabeza como un péndulo, con cara de ¿qué está pasando aquí? Javier le devolvió la ensalada de pepino. Ella no dijo nada y volvió a acercársela. Javier la apartó de nuevo. Ella la acercó por tercera vez, esta vez colocándola directamente encima de la bandeja de él. Cómetela. 2 palabras. Una orden. No era la forma en que una chica de 19 años habla a un compañero desconocido. Era la forma en que una esposa lleva décadas hablando a su marido. La punta de los palillos de Javier golpeó suavemente la superficie de la mesa. Se comió el pepino. Bocado a bocado, el sabor se extendió en su lengua. Sin ajo, sin aceite de sésamo. La versión del comedor, muy corriente, pero sus ojos se humedecieron, porque ese sabor le recordó su vida anterior. Ese verano cuando él tenía 35 años, ella machacaba pepinos en la cocina mientras él veía el fútbol en el salón. Ella lo acercó a la mesita y le dijo, cómetelo. Las mismas 2 palabras, el mismo tono. Javier dejó los palillos, cogió la bandeja y se levantó. Ya he terminado. Se dio la vuelta y se fue. Al salir del comedor, el sol le cayó a plomo sobre la cabeza. La espalda se le cubrió de un sudor frío. No, nada de esto era normal. Una compañera que veía por primera vez no podía saber que él no bebía agua. No podía ofrecerle la marca que empezó a beber después de los 40. No podía usar ese tono con él, a menos que, descartó el pensamiento. Imposible. Que esto de renacer le ocurriera a él ya era bastante absurdo. No podía ocurrirle a 2 personas al mismo tiempo. Imposible. Javier se restregó la cara con fuerza. No acercarse a ella. Sea cual sea su situación, no acercarse. En la vida anterior se acercó, ¿y qué pasó? 40 años y no me entiendes. Así terminó. 3. Segundo día de entrenamiento. La diana sonó a las 5:30 de la mañana. Cuando Javier bajó de la litera superior, Bruno seguía roncando. Había 4 en la habitación. Bruno era del norte de China y sus ronquidos podían romper el cristal. En la litera de enfrente estaba Alberto, que estudiaba informática. Hablaba poco pero maldecía cuando jugaba. En la litera de abajo estaba Fernando. Javier lo vio en el espejo cuando se cepillaba los dientes. Complexión media, rasgos regulares, el pelo perfectamente peinado a las 5:30 de la mañana de un segundo día de entrenamiento. En la vida anterior, Fernando cortejó a Sofía durante casi un año. Desde el final del entrenamiento del primer curso hasta las vacaciones de invierno del segundo semestre. Le compraba flores, la invitaba a cenar, le llevaba el desayuno a la puerta de la residencia femenina. Sofía nunca le hizo caso.
porque entonces ya estaba con Javier. Javier terminó de enjuagarse y salió de la residencia. El campo de entrenamiento estaba cubierto de niebla. El aire era húmedo y el césped brillaba de rocío. A lo lejos se veían algunas figuras corriendo temprano. Javier buscó una pista con poca gente y empezó a trotar. 74 años de memoria encerrados en un cuerpo de 19 años. La coordinación era un caos. La memoria muscular era de 19 años. Correr resultaba increíblemente fácil. La respiración, el pulso, la zancada, todo era joven, pero su cerebro se resistía. Su cerebro le decía, eres un anciano al borde de la muerte, te deberían doler las rodillas, no deberías poder enderezar la espalda, no deberías correr tan rápido. Después de 2 vueltas, se detuvo, se inclinó con las manos en las rodillas para recuperar el aliento, y entonces vio a Sofía. Estaba junto al césped, al otro lado de la pista, estirando las piernas. Llevaba pantalones de entrenamiento grises y una camiseta blanca de manga corta. Llevaba la coleta muy alta. Lo estaba mirando, no a escondidas, sino abiertamente, y cuando él giró la cabeza, ella no apartó la mirada. Javier se enderezó y se dirigió hacia la dirección opuesta. La mirada en su espalda lo persiguió durante mucho tiempo. Formación matutina. Hoy el sargento enseñaba el paso de marcha. Las filas de chicos y las de chicas se colocaron frente a frente. Javier estaba en la 4ª fila de los chicos. Sofía en la 3ª fila de las chicas. Frente a frente, Javier mantuvo la mirada baja, fija en el suelo, pero podía sentir su mirada sobre él. Esa sensación de ser observado era muy concreta, la nuca se le erizaba, las sienes le latían 2 veces, la respiración se le volvía superficial sin querer. En la vida anterior, ella también lo había mirado así. El primer año de casados, él llegó a casa muy tarde después de horas extra. Al abrir la puerta, la vio sentada en el sofá esperándolo. Así lo miraba, sin decir nada, solo mirándolo. Javier le preguntó por qué no se había acostado. Ella dijo que lo esperaba. Más tarde le preguntó si lo esperaba todas las noches. Ella dijo, no todas las noches te das cuenta. Javier no respondió a eso. Esa fue la primera vez que no respondió. Luego se acumularon las veces que no respondió, tantas que al final se convirtieron en un muro. El sargento hizo sonar el silbato. Todos giraron a la derecha. En el momento del giro, la mirada de Javier barrió la posición de ella. Ella ya no lo miraba. Estaba mirando a Fernando. No, exactamente, estaba mirando la dirección de donde venía Fernando. Fernando llegaba corriendo desde el baño de los chicos, con 3 minutos de retraso. Se ajustó el cuello de la camisa mientras corría y, cuando se incorporó a la fila, sonrió en dirección a las chicas. En la vida anterior, en ese momento, Fernando llegó así corriendo. Luego sonrió a Sofía. Sofía bajó la cabeza y sonrió. Ese fue su primer contacto visual. Un mes después, Fernando empezó a cortejarla. Pero ahora, Sofía no había esbozado ninguna sonrisa. Incluso antes de que Fernando llegara corriendo, ella ya había apartado la mirada en otra dirección, de forma deliberada. Apartaba la mirada de Fernando de forma deliberada. Una persona aparta la mirada de otra deliberadamente solo si sabe lo que ocurriría si la mirara. Sofía tenía 19 años. Era el segundo día de entrenamiento. No tenía ningún vínculo con Fernando. ¿Cómo podía saberlo? A menos que supiera lo que había pasado en la vida anterior. A menos que supiera que Fernando la cortejaba. A menos que ella. Javier apretó la mandíbula. Imposible. Una coincidencia. Debe ser una coincidencia. Por la mañana terminó el entrenamiento y Javier aprovechó el tiempo libre para refugiarse en la biblioteca. A principios de septiembre no había casi nadie en la biblioteca. El aire acondicionado central zumbaba y el aire olía a polvo y a páginas de libros viejos. Javier buscó un rincón apartado junto a la ventana y se sentó. Cogió un ejemplar de 100 años de soledad. En su vida anterior no leyó ese libro hasta los 25 años. Fue Sofía quien se lo recomendó. En la 3ª página, sus dedos acariciaron el papel sintiendo su textura. Alguien se sentó frente a él. El ruido de las patas de la silla al arrastrarse por el suelo. Un libro apoyado suavemente en la mesa. Javier no levantó la cabeza. Olió el aroma del detergente. Este es mi sitio habitual, dijo Javier. En la biblioteca no hay sitios habituales, dijo ella. Javier levantó la cabeza. Sofía estaba sentada al otro lado de la mesa, con un libro en las manos. Javier miró el lomo del libro. Asterisco el amor en los tiempos del cólera. En su vida anterior, ese libro lo leyeron juntos en tercero de carrera. Después de leerlo, ella conversó con él durante toda una tarde. Esa fue una de las pocas tardes en que realmente charlaron durante su noviazgo. ¿Te gusta ese libro?, preguntó Javier. Todavía no lo he leído. Es la primera vez que lo cojo. Ah, silencio. Ella abrió el libro. Javier bajó la cabeza. Cada uno leyó lo suyo.
10 minutos después, sonó el móvil de ella. En 2004 los tonos de los móviles eran esos pitidos electrónicos estridentes. Sofía miró la pantalla y lo apagó. ¿Quién era? La pregunta se le escapó a Javier sin pensar. En cuanto la dijo, se arrepintió. Sofía lo miró. Las comisuras de sus labios se movieron ligeramente. Alguien que no es importante. Si ni siquiera has guardado su número, ¿cómo sabes que no es importante? Sofía apoyó la punta de los dedos 2 veces en la carcasa del móvil. Hay personas que no necesitas guardar su número para saber que no son importantes. Javier calló. Ella siguió leyendo. Al cabo de un momento, el móvil volvió a sonar. El mismo número. Esta vez Sofía lo apagó directamente. Javier mantuvo la mirada fija en las páginas de su propio libro. No había leído ni una sola palabra. Su mente estaba llena de ese número de teléfono. En la vida anterior, Fernando no consiguió el número de Sofía hasta mediados de septiembre. Ahora eran principios de septiembre. El gesto de apagar el móvil fue seco y directo, sin la menor vacilación. Era un gesto ya decidido de antemano. No era un rechazo de no conozco este número. Era un apagón de sé quién eres y no quiero contestarte. Javier cerró el libro y se levantó. Me voy. Ella ni siquiera levantó la cabeza. Javier caminó hasta el final de la estantería y, antes de doblar la esquina, miró hacia atrás. El libro de ella seguía abierto en la primera página. 10 minutos y no había pasado ni una página. Ella no estaba leyendo en absoluto. 4. Tercer día de entrenamiento. El gran acontecimiento ocurrió por la tarde. Entrenamiento de obstáculos. El sargento había montado una estructura de escalada sencilla, de más de 2 metros de altura, hecha de madera y tubos de hierro. Cada uno debía pasar por ella uno tras otro. En la vida anterior, en ese momento ocurrió algo. Cuando Alberto llegó a lo más alto, un tubo de hierro se aflojó y se cayó. Se fracturó el brazo izquierdo. Estuvo un mes en el hospital universitario. No fue grave, pero sí doloroso. Javier iba el 12º, Alberto el 15º. Cuando llegó el turno de Javier, se agarró al tubo metálico para subir. En cuanto las palmas de sus manos entraron en contacto, lo sintió. La tercera barra horizontal tenía la soldadura floja, la de la izquierda. En su vida anterior, Alberto se cayó justo cuando se agarró a esa barra. Javier subió y saltó al otro lado. Se acercó al sargento. Sargento, la tercera barra horizontal está floja. El sargento lo miró, fue a moverla. Efectivamente, estaba floja. Alto, sonó el silbato. Hacemos una pausa para repararlo. Alberto, en la fila, le mostró un pulgar hacia arriba. Javier suspiró aliviado. Cuando se dio la vuelta, Sofía estaba al frente de la fila de chicas. Lo miraba fijamente. No era sorpresa, ni admiración. Era un suspiro de alivio. Un suspiro de alivio como el suyo. En el momento en que Javier habló, los hombros de ella se relajaron. Ese gesto de quien ha estado tenso todo el tiempo y por fin puede soltar la tensión. Estaba nerviosa. Antes de que Javier hablara, ya estaba nerviosa. Estaba esperando a que él hablara. ¿Y si él no hablaba? De repente Javier pensó en esa posibilidad. Si él no hubiera avisado al sargento, Alberto se habría caído como siempre. Pero eso era lo que había pasado en la vida anterior. Un Javier de 19 años normal, en su primer entrenamiento militar, no podría saber que barra estaba floja. Él lo sabía porque había renacido. Entonces, ¿por qué Sofía estaba nerviosa? Una chica normal de 19 años, viendo a un grupo de chicos subir una estructura de escalada, como mucho se aburriría. No se pondría nerviosa, a menos que ella también supiera que Alberto iba a caerse. A menos que ella también estuviera esperando que él impidiera que eso ocurriera. A menos que ella. Las palmas de las manos de Javier empezaron a sudar. La secó en la pernera del pantalón. Por la noche, de vuelta en la residencia, Javier se tumbó en la litera superior con los ojos fijos en el techo. Alberto, en la cama de al lado, jugaba con su ordenador portátil mientras las teclas hacían clac clac clac. Bruno, en la litera de abajo, comía fideos instantáneos. Fernando se duchaba y el agua corría sin parar. Javier cerró los ojos. En su mente empezó a hacer una lista. Primero, ella le ofreció una botella de agua virgen, un hábito que solo tenía después de los 40. Segundo, le ordenó que se comiera el pepino, un gusto culinario que solo desarrolló después de los 30. Tercero, ella apartó deliberadamente la mirada de Fernando. En la vida anterior, Fernando la cortejó durante casi un año. Cuarto, en el incidente de la estructura de escalada, ella anticipó la situación con nerviosismo. Una coincidencia. 2. Casualidad. 3. Extraño. 4. ¿Qué era 4? Javier se dio la vuelta y enfrentó su rostro a la pared. La pared era blanca y tenía marcas de lápiz y círculos de bolígrafo dejados por estudiantes de promociones anteriores. Alguien había escrito una pequeña frase,
Quique estuvo aquí. Javier miró fijamente esa frase durante mucho tiempo. Luego tomó una decisión. Mañana mismo, la pondrá a prueba. 5. Cuarto día de entrenamiento. Javier cambió de estrategia. El cuarto día de entrenamiento en su vida anterior, hizo 3 cosas. Llegó 2 minutos tarde a la formación matutina, se quedó dormido, fue al segundo comedor al mediodía, el primero estaba demasiado lleno, y después del entrenamiento de la tarde fue a la pequeña tienda del oeste del campo de entrenamiento a comprar una botella de té helado. En esta vida, se levantó a las 5 de la mañana, media hora antes del toque de Diana. Antes de salir miró por la ventana del pasillo. Aún no había amanecido del todo, una luz gris azulada cubría el pasillo. No fue al campo de entrenamiento. Se dirigió al pequeño jardín detrás del edificio de clases. En esa época del entrenamiento militar, casi nadie iba allí. Los rosales estaban medio florecidos y las ramas torcidas, cubiertas de rocío. Javier buscó un banco de madera y se sentó. Esperó. Si ella solo era una coincidencia, no aparecería allí. Si ella era, las 5:14. Pasos. Provenían del sendero del este del edificio de clases. El sonido de las zapatillas de lona pisando el suelo húmedo, un ligero ruido de adherencia. Sofía apareció rodeando la pérgola de rosales. Llevaba una sudadera gris con capucha, las mangas tan largas que le cubrían media mano, el pelo suelto sobre los hombros. Al verme, sus pasos se detuvieron un segundo, luego siguió caminando. Se sentó en el otro extremo del banco. En medio había medio metro de distancia. El aire de la mañana era frío y su aliento formaba pequeñas nubes blancas. Ella no dijo nada, Javier tampoco. A lo lejos cantaban los pájaros. El silencio duró 3 minutos enteros. Javier los contó. ¿Cómo sabías que estaba aquí?, preguntó el primero. Sofía se subió la capucha, tapándose casi toda la cara. Solo se le veían la barbilla y la boca. Lo adiviné. Aquí no viene nadie durante el entrenamiento. ¿Cómo adivinaste que yo estaría aquí? No te gustan los sitios con mucha gente. ¿Cómo lo sabes? Ella no respondió. Javier cambió de pregunta. ¿A qué comedor vas hoy al mediodía? Al segundo. El corazón de Javier dio un vuelco. En su vida anterior, hoy al mediodía fue al segundo comedor. Pero en esta vida aún no había tomado esa decisión. Incluso hacía un momento pensaba que hoy iría al tercer comedor, un lugar al que nunca fue durante el entrenamiento militar de su vida anterior. ¿Por qué al segundo? El primero está demasiado lleno. Una razón idéntica a la de la vida anterior. Pero ella respondió demasiado rápido. No era una decisión tras pensar. Era una respuesta que tenía memorizada. ¿Y si yo fuera al tercero? La capucha de Sofía se movió ligeramente. Luego giró la cabeza para mirarlo. Bajo la sombra de la capucha, sus ojos brillaban con intensidad. No irás al tercero, dijo. ¿Por qué? Porque el tofu picante del tercero lleva granos de pimienta. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Alergia a la pimienta. Javier era alérgico a la pimienta. Y eso, él lo descubrió a los 32 años. Después de comer un plato de pescado en salsa picante, se le hincharon los labios como un morro de cerdo y fue al hospital a hacerse la prueba del alérgeno, así lo supo. A los 19 años, Javier no sabía que era alérgico a la pimienta, y mucho menos podía saberlo Sofía, con 19 años, a menos que... La respiración de Javier se aceleró, el pecho se le oprimió con fuerza, los dedos se aferraron instintivamente al borde del banco de madera, las aristas de la madera se le clavaron en las palmas. Sofía, dime, ¿cómo sabes que soy alérgico a la pimienta? Ella bajó la cabeza, el borde de la capucha le tapaba toda la cara. Lo oí decir a alguien. ¿Quién? No me acuerdo. Estás mintiendo. Los hombros de ella temblaron ligeramente, muy ligeramente. Si Javier no hubiera estado mirándola fijamente, no lo habría notado. Javier, ella dijo su nombre con voz apagada, amortiguada por la capucha. Dime, ¿alguna vez has pensado en algo? ¿En qué? Si alguien hizo algo mal, durante mucho, mucho tiempo, tanto que ya no hay manera de arreglarlo, y de repente, un día, tiene la oportunidad de empezar de nuevo. Hizo una pausa. ¿Debería cometer el mismo error otra vez? La luz de la mañana se había ido aclarando. El rocío de los rosales reflejaba la luz. La garganta de Javier se oprimió. Depende del error, dijo Javier. Un error muy grande. ¿Qué tan grande? La voz de Sofía se volvió muy suave, casi disipándose en el aire. Tan grande que, necesitó toda una vida para explicarlo. Y ni así lo logró. A lo lejos sonó la diana. El sonido penetrante atravesó todo el campus. Ella se puso de pie, se quitó la capucha y empezó a recogerse el pelo, con movimientos muy ágiles. A los 30 segundos ya tenía la coleta hecha. Se volvió hacia Javier. Tenía los ojos ligeramente enrojecidos, pero sin lágrimas. Voy a la formación, dijo. Luego se fue.
Las zapatillas de lona pisaban el suelo de cemento y el sonido se fue haciendo cada vez más lejano. Javier se quedó sentado en el banco, con las manos apoyadas en las rodillas, mirando fijamente la dirección por la que ella había desaparecido. Ella lo sabía, ella sabía todo. Su alergia a la pimienta, que no bebía agua, que a partir de los 40 solo bebía agua virgen, que no le gustaban los sitios con mucha gente, que Alberto se caería de la estructura de escalada, que Fernando la cortejaba. Lo sabía todo, porque también ella había renacido. Una vez que esa idea tomó forma en su mente, ya no pudo reprimirla más. Los ojos se le humedecieron, un calor le subió por la nariz. Sofía también había renacido. Entonces, ¿cuándo murió ella? En la vida anterior, después del divorcio, ¿a dónde fue él? Javier pensó que ella estaba mejor que él. Pensó que por fin se había librado de él, de alguien que no la entendía. Pero si ella también había renacido, si también ella había muerto con arrepentimientos. Javier se inclinó y escondió el rostro entre las rodillas. El viento de la mañana sopló trayendo el olor a hierba mojada y los aromas de la cocina del comedor a lo lejos. Sus hombros temblaban. 6. Del cuarto al sexto día de entrenamiento. Javier comenzó a observarla, no acercándose deliberadamente, sino mirándola desde la distancia, con la mirada de un anciano de 74 años puesta en una chica de 20. Ella había cambiado de especialidad. Los estudiantes de primer año podían solicitar cambio de especialidad durante la primera semana. En su vida anterior, ella estudió finanzas. Su familia lo eligió para ella. No le gustaba, pero no se opuso. En esta vida, se inscribió en periodismo. Javier vio su nombre en el tablón de anuncios de la Secretaría Académica. Lista de cambios de especialidad, Sofía, finanzas, periodismo. En su vida anterior, ella se lo mencionó una vez. El 15º año de matrimonio, un fin de semana lluvioso. Ella estaba en el balcón leyendo un ejemplar atrasado de El País, y de repente dijo, «Qué bien si hubiera estudiado periodismo». Javier dijo, «¿Qué se puede hacer saliendo de periodismo? No es como finanzas». Ella no continuó la conversación. Estuvo toda la tarde leyendo ese periódico. En esta vida, ella eligió periodismo. Quinto día, al mediodía. En la puerta del comedor, Fernando estaba esperando con una bolsa de pan debajo de la residencia femenina. Javier observaba desde lejos. A esa misma hora en la vida anterior, Fernando también hizo lo mismo. Compró pan y leche y esperó a Sofía bajo la residencia. Aquella vez Sofía bajó, aceptó el pan y dio las gracias. Fernando sonrió muy contento. En esta vida, Sofía salió de la residencia. Al ver a Fernando, sus pasos se detuvieron un instante. Luego tomó otro camino. Rodeó el parterre y salió por la puerta del otro lado. Fernando se quedó parado en el mismo sitio durante 20 minutos. Javier, bajo un árbol al borde del campo de entrenamiento, presenció toda la escena. Ella estaba cortando sistemáticamente las relaciones interpersonales de la vida anterior. Fernando fue el primer tajo. Sexto día, por la tarde. Tiempo libre. Javier fue a la pequeña tienda al oeste del campo de entrenamiento. A propósito, en su vida anterior, esa misma tarde también vino aquí. Compró una botella de té helado. Javier se quedó en la puerta de la tienda y abrió el congelador. Su mano se dirigió hacia el té helado. A su lado, otra mano también se extendió, sacó del congelador una botella de agua mineral y la puso sobre el mostrador. Sofía, no bebas nada frío, dijo. La mano de Javier quedó suspendida sobre el té helado. Tu estómago está mal, añadió. Luego sacó 2 monedas de su bolsillo, los precios de 2004, las dejó sobre el mostrador, se dio la vuelta y se fue. El agua mineral quedó en el mostrador. El dueño de la tienda miró la botella y luego a Javier, y deslizó el agua hacia él. Tu novia te cuida mucho. No es mi novia. ¿Qué no? Entonces, ¿cómo sabe que tienes mal el estómago? Javier cogió la botella de agua. La superficie estaba fría, cubierta de una fina capa de pequeñas gotas de condensación. Agua virgen. Otra vez agua virgen. De repente, Javier notó un detalle. Cada vez que ella le daba agua, mencionaba alguna comida, señalaba algún hábito, no era nada relacionado con su yo de 19 años. Era todo de su yo de mediana edad. Alergia a la pimienta, descubierta a los 32. Agua virgen, empezó a beberla después de los 40. Ensalada de pepino, empezó a gustarle después de los 30. Problemas de estómago, empezaron a los 28. Ella no recordaba a Javier de 19 años. Recordaba a ese Javier que había vivido con ella durante 40 años. Esos cambios, esas manías, esos pequeños hábitos, todos los había ido conociendo ella, poco a poco, en el matrimonio. Los conocía porque era ella quien dormía a su lado. El agua mineral en su mano, el frío de la botella se extendió por la palma hasta llegar al corazón, y luego más abajo, se hundió hasta el estómago, y allí se quedó, agrio.
7. Séptimo día de entrenamiento. Al atardecer. Una vez terminado el entrenamiento, todos se dirigieron al comedor. Javier no fue. Fue a la pista de atletismo. El sol se ponía a la mitad, y el cielo era una sucesión de capas anaranjadas y moradas. No había nadie en la pista. El óvalo de 400 metros, Javier lo recorría solo. Al empezar la segunda vuelta, unos pasos se acercaron por detrás. Javier no se volvió. Ella caminaba a su derecha, manteniendo medio metro de distancia. Los dos caminaban por la pista sin hablar. Las partículas de caucho de la pista crujían bajo sus pies. Desde el comedor llegaba un murmullo lejano. Cuando soplaba el viento, se podía oler el aroma de las hojas de los plátanos de sombra que bordeaban el campo. Terminaron la tercera vuelta. Sofía, dime, ¿cuándo moriste? Los pies de ella se detuvieron un instante. Luego continuaron. Di tú primero. Javier metió las manos en los bolsillos. Las puntas de los dedos rozaron la botella de agua mineral, ya caliente por el contacto con su cuerpo. 74. En invierno, en un apartamento alquilado, se rompió la calefacción. La respiración de ella se volvió un poco más pesada. Hubo un largo silencio. Caminaron casi una vuelta entera. ¿Estabas solo?, preguntó ella. Javier asintió. Después del divorcio, ella hizo una pausa. ¿No volviste a casarte? No. Caminaron unos pasos más. ¿Y tú?, preguntó Javier. Ella no respondió. Javier se detuvo. Ella también se detuvo. La línea blanca que dividía la pista se extendía bajo sus pies. Sofía, ¿cuándo moriste? Ella estaba a su derecha. La luz del atardecer incidía sobre su rostro, delineando nítidamente el perfil de su nariz y sus pómulos. Sus labios se movieron. Se mordió el labio inferior. Ese viejo hábito. Eso lo dejamos para más adelante, dijo. ¿Por qué no puedes decirlo ahora? Porque te pondrías triste. La garganta de Javier se bloqueó. ¿Crees que ahora no estoy triste? Ella giró la cabeza para mirarlo. Había algo brillante en sus ojos. No eran lágrimas. Era esa luz de quien ha aguantado mucho tiempo, aguantado hasta el límite, pero aún necesita aguantar un poco más. Cuando volviste, ¿cuál fue tu primera decisión?, me preguntó. Javier no habló. ¿Fue, no volver a acercarte a mí? Las manos de Javier se cerraron con fuerza dentro de los bolsillos. Lo imaginé, sonrió ella. Esa sonrisa Javier la conocía demasiado. El día que firmaron el divorcio en su vida anterior, ella sonrió así. Las comisuras de los labios se elevaban, pero sus ojos estaban fríos. No fría con él, fría consigo misma. Era esa sonrisa de ya lo sabía. Cuando regresaste, pensaste en alejarte de mí, dijo. Porque crees que en la vida anterior la culpa fue tuya, que no me entendiste, que arruinaste el matrimonio. Por eso, en esta vida, no quieres volver a perjudicarme. Cada una de sus palabras golpeaba el pecho de Javier con una precisión abrumadora. ¿Verdad?, preguntó ella. ¿Verdad? Javier, ella pronunció su nombre. Dime, ¿sabes cuál fue tu mayor problema en la vida anterior? No entenderte. No. Ella giró todo su cuerpo para enfrentarse a él. En la pista solo quedaban las sombras de ambos, alargadas por el sol poniente. Tu mayor problema fue que nunca me preguntaste. El viento se detuvo un instante. No me preguntaste cómo había pasado el día. No me preguntaste por qué suspiraba. No me preguntaste si quería salir a caminar. No preguntaste nada. Creías que no molestar era respeto. Creías que darme espacio era amor. La voz de ella comenzó a temblar. Pero yo no quería espacio. Yo quería que me preguntaras. Aunque preguntaras mal. Aunque no entendieras la respuesta. Lo que necesitaba era que tú, que abrieras la boca. En las dos últimas palabras su voz se quebró, muy ligeramente. Javier se quedó inmóvil en su sitio. Un cuerpo de 19 años, una memoria de 74. Pasó toda una vida callando. El silencio fue su manera de enfrentarlo todo. No preguntar, no decir, no perseguir, no retener. El acuerdo de divorcio sobre la mesa, no le preguntó por qué. Ella estaba en el recibidor con el abrigo puesto, no le preguntó a dónde iba. Ella le preguntó si tenía algo que decir, no dijo nada. Firmó. Ahora ella estaba ante él, un cuerpo de 20 años, cargando el cansancio de toda una vida, dándole la respuesta. No era no me entiendes, era nunca me preguntas. La nariz de Javier se llenó de una acidez insoportable, los ojos le ardían, la vista comenzó a nublársele. Ella miró su rostro y su expresión cambió. ¿Por qué lloras?, dijo con el ceño ligeramente fruncido. Javier no lloraba, pero no podía controlar el temblor de sus músculos faciales. Sus labios se estremecían. Ella suspiró, sacó un paquete de pañuelos de papel del bolsillo y se lo tendió. Esa marca, Delicate. En su vida anterior, cada vez que Javier se resfriaba y le moqueaba la nariz, ella le metía esos pañuelos en la mano. Decía que las otras marcas eran demasiado ásperas y le irritaban la nariz. Hasta los pañuelos has preparado, dijo Javier con voz entrecortada. Tú,
cuando lloras, la nariz no te para de moquear. No estoy llorando, pero tiemblas. Es el viento. Ella volvió a sonreír. Esta sonrisa era diferente. La curvatura de sus labios era más amplia, la luz en sus ojos un grado más cálida. Vale, es el viento. Javier tomó los pañuelos. No los usó, los apretó en la mano. Los dos permanecieron en la pista. El cielo se oscureció por completo. Las luces del campo de entrenamiento no se encendieron. Solo llegaba la tenue luz de los edificios de clases a lo lejos. Me voy, dijo ella. ¿A dónde? Al comedor. No ha cenado. ¿Cómo lo sabes? Javier, ella puso los ojos en blanco. He estado casada contigo 40 años. Cuando estás de mal humor, nunca comes. De los 20 a los 60 y tantos, jamás cambiaste. Se dio la vuelta y caminó hacia el comedor. A los 3 pasos, miró hacia atrás. ¿Quieres que te lleve de la mano? Javier negó con la cabeza. Dio un paso y la siguió. Los dos, uno detrás del otro, caminaron hacia el comedor. En medio metro de distancia. Igual que en casa en la vida anterior. Ella delante, él detrás. Pero una cosa era diferente. En su vida anterior, Javier nunca miraba su espalda. En esta vida, la miró, sin dejar de hacerlo. 8. El último día del entrenamiento militar. Ceremonia de clausura. Más de 400 personas de toda la facultad estaban de pie en el gran campo de entrenamiento. El sol era abrasador. El sargento dio un discurso. El decano dio un discurso. Un estudiante representante dio un discurso. Javier estaba en la formación. Sofía estaba en la formación de chicas, 5 filas más allá. Después de la ceremonia, todo el mundo tenía tiempo libre. Mañana comenzaban oficialmente las clases. Esta noche había una cena organizada por los sargentos, en un restaurante de pinchos al este de la puerta de la universidad. Bruno llevaba toda la tarde gritando, esta noche hay que beber hasta perder el conocimiento. Solo pasa una vez en 4 años. Javier no respondió. A las 5 de la tarde, mientras recogía sus cosas, Fernando se miraba en el espejo de la habitación. Se había puesto una camisa limpia y planchada, y se arregló el cuello 3 veces. ¿Por qué te pones tan formal?, preguntó Bruno. Por nada, Fernando sonrió. Solo vamos a cenar. Javier sabía lo que quería. En esa misma noche de la vida anterior, en la cena, Fernando se sentó junto a Sofía. Le asó pinchos toda la noche. Cuando terminaron, la acompañó de vuelta a la residencia. Charlaron media hora abajo. Ese fue el punto de partida oficial de su cortejo. En la vida anterior, Javier estaba tan borracho en la cena que no se dio cuenta de nada. Lo supo más tarde por Bruno. Para entonces ya estaba saliendo con Sofía. A él no le importaba. Pensaba que Sofía no aceptaría a Fernando. Y era cierto que no lo aceptó, pero que a él no le importara. Pensándolo ahora, también era una forma de no preguntar. Las 6. El restaurante de pinchos. El local no era grande. Una estructura al aire libre con unas 8 o 9 mesas debajo. El humo de las brasas llenaba el ambiente. Los 4 pelotones se mezclaban. Los sargentos se sentaron en la mesa principal. Los estudiantes se sentaron donde quisieron. Cuando Javier llegó, Sofía ya estaba sentada. Estaba en una mesa en un rincón. El asiento a su lado estaba vacío. Javier llevaba un vaso de agua en la mano. Echó un vistazo a todo el local y eligió la mesa más alejada de la suya. Bruno se dejó caer a su lado. Compañero, vamos, brindemos. Javier cogió la botella de cerveza y los vasos chocaron. Dio un trago. El amargor de la cerveza se extendió por su lengua. En su vida anterior, cada vez que bebía cerveza pensaba en su vida anterior. El primer año de casados, llevó a Sofía a un puesto callejero. Ella dio un sorbo a la cerveza y frunció el ceño. Dijo que era amarga. Javier le dijo que se acostumbraría. Ella no volvió a beber cerveza nunca más. Javier bebía en un extremo. Ella estaba sentada en el otro. El restaurante se fue llenando de ruido. Había quien cantaba, quien animaba. Los sargentos estaban ya en su tercera ronda. Fernando cogió un plato lleno de carne recién asada y se levantó. Se dirigió hacia la mesa de Sofía. Los dedos de Javier se tensaron alrededor de la botella de cerveza. Fernando se acercó a la mesa, dejó el plato. Compañera Sofía, ¿quieres probar? Lo he asado yo mismo. Sofía levantó la cabeza y lo miró. Gracias. No como carne asada. ¿No comes carne asada? Entonces, ¿qué haces en un restaurante de pinchos? Yo tomo gachas delante de ella. Efectivamente, había un cuenco de gachas de arroz que ofrecía el restaurante. Fernando se quedó allí, con la mano todavía apoyada en el borde del plato. Entonces, ¿puedo sentarme aquí? Sofía miró el asiento vacío a su lado. Ese sitio está ocupado. ¿Por quién? Ya lo verás dentro de un momento. Fernando sonrió, un poco avergonzado. Cogió el plato y regresó a su sitio. Javier lo había visto todo perfectamente desde su lugar. Ese asiento vacío, ella dijo que había alguien. En la vida anterior,
ese sitio lo ocupó Fernando. En esta vida, ella lo había rechazado. Entonces, ¿para quién lo guardaba? Javier siguió bebiendo sin mirar hacia allí. Bruno ya llevaba 3 botellas. Tenía la cara roja hasta el cuello. Puso un brazo sobre el hombro de Javier. Javier, ¿sabes qué? Creo que en estos 4 años de carrera, tú vas a ser mi mejor amigo. Llevamos solo una semana. Pues ya lo sé, tengo una corazonada. Javier le dio unas palmaditas en la mano. En tu vida anterior te fuiste a los 47. Yo fui a tu funeral. En esta también iré. Y no solo a eso. El tiempo pasó poco a poco. Las luces del restaurante de pinchos empezaron a encenderse. El cielo estaba completamente oscuro. Después de la 5ª botella, a Javier le empezó a pesar la cabeza. Un cuerpo de 19 años no aguantaba bien el alcohol. En su vida anterior, no llegó a beber decentemente hasta los 30. Ahora, con 5 botellas de cerveza, las sienes le latían con fuerza. Dejó la botella y fue al baño. El baño del restaurante estaba en el callejón de detrás. Era una caseta sencilla, con una bombilla tenue y las paredes de cemento descascarilladas. Cuando salió del baño, alguien estaba en el callejón. Sofía, apoyada contra la pared, con una botella de cerveza en la mano. Llevaba bebida más de media botella. Si no bebé cerveza. Ella lo miró. Tenía las mejillas rojas, pero la mirada muy lúcida. Esta vida es para probar cosas nuevas. Volvió a beber un trago largo, con tanta prisa que la espuma se desbordó por el cuello de la botella y le corrió por los dedos. Bebe más despacio, dijo Javier. ¿Acaso me controlas? ¿Me controlas, Javier? Preguntó de nuevo. Esta vez no era una pregunta retórica. Era una pregunta de verdad. Javier estaba en la boca del callejón, ella apoyada contra la pared. Sobre sus cabezas, una bombilla zumbaba. Polillas daban vueltas alrededor. ¿Me controlas, Javier? Su voz estaba bañada en alcohol, un poco más grave de lo normal, con un ligero tono ronco. En tu vida anterior no me controlabas. ¿En esta, piensas hacerlo? Javier no habló. Dices que no te acercarás a mí, que te escondes, que te cambias de sitio, de pista, que no me miras, que no me haces caso. ¿Crees que eso es dejarme vivir? Su tono subió. ¿Sabes cómo me morí? La sangre de Javier se heló. Después del divorcio, me fui a vivir al sur, sola, esperando cada día que llamarás a mi puerta. ¿Adivinas cuánto tiempo esperé? Levantó la botella de cerveza y la miró a contraluz. Solo quedaba un poco de líquido en el fondo, que se balanceaba. 2 años. 2 años enteros. Ni una sola llamada. Dejó la botella en el suelo. El fondo golpeó el cemento con un sonido sordo. La primavera del 3er año. Me lo diagnosticaron. Páncreas. A Javier se le doblaron las rodillas. Tuvo que apoyar la mano en la pared para no caerse. Cuando lo detectaron, ya estaba avanzado. El médico dijo, de 3 a 6 meses. Su voz se volvió muy plana. Una planitud anormal. No se lo conté a nadie. Me traté sola. Quimioterapia sola. Se me caía el pelo sola. Abrazada al váter, vomitando sola. ¿Y tú? Dijo. ¿Qué hacías tú? En la garganta de Javier era como si alguien hubiera metido un estropajo de alambre. No lo sabía, su voz salió rasgándose desde lo más profundo. No sabía que tú. No lo sabías, ella sintió. Claro que no, porque no preguntaste. Ni siquiera sabías dónde vivía. Ni siquiera sabías si estaba viva o muerta. La espalda de Javier se estrelló contra la pared del frente. Las piernas ya no lo sostenían. Se deslizó por la pared hasta quedar en cuclillas. En el callejón, se tapó la cara con las 2 manos. Ella había muerto. El 3er año después del divorcio, ella ya había muerto. Y él vivió hasta los 74. 10 años de más. 10 años de sobra. 10 años solo. Ella esperó su llamada. Él no hizo ni una sola. Porque él creía que no molestar era la última dignidad. Creía que cuando ella dijo no me entiendes, era que no quería saber nada más de él. Creía que el silencio era respeto. Pero ella esperó. 2 años. Hasta la muerte. La presión de las palmas de sus manos contra su cara. Lo que se filtraba entre sus dedos era caliente. ¿Por qué lloras? La voz de ella llegó desde arriba. No es. Otra vez dices que no lloras. ¿Puedes reconocer alguna vez que estás llorando? Javier bajó las manos. Los ojos le escocían. Tenía la nariz completamente taponada. La vista era un borrón. Ella se agachó, quedando frente a él. Su cara estaba muy cerca. En 40 años de su vida anterior, Javier nunca la había mirado tan de cerca. No era distancia física, era distancia psicológica. Nunca había dejado caer todas sus máscaras, todos sus silencios, todo eso de dignidad que él creía tener, para mostrarse tan desnudamente ante ella. Le dolía, perderla le dolía. La mano de Sofía se extendió, sus dedos le tocaron la cara. La yema de sus dedos acarició el rabillo de su ojo, secando una lágrima que colgaba de una pestaña. Javier, dime, en esta vida,
¿puedes dejar de huir? Javier la miró. El callejón era estrecho, la bombilla, tenue. A lo lejos, el bullicio del restaurante de pinchos llegaba amortiguado, alguien cantaba, alguien reía. Ella estaba agachada frente a él, 20 años en el rostro, un alma que arrastraba 60 años de vida. No huiré más. Al decir esas 3 palabras, su voz temblaba, pero él lo sabía. En esta vida, estas 3 palabras las recordaría. 9. No supo cuánto tiempo estuvieron agachados en el callejón. Las polillas alrededor de la bombilla cambiaron 3 veces. Finalmente, fue la voz de Bruno la que lo sacó de aquel pequeño mundo. Javier, ¿te has caído dentro del baño? Su voz llegó desde el principio del callejón. Borracho, con la lengua trabada, Javier se puso de pie. Las rodillas le crujieron. Sofía también se puso de pie y se sacudió el polvo de los pantalones. Vete tú primero, dijo ella. Juntos. Ella levantó la cabeza y lo miró. En esa mirada había una pequeña sorpresa, muy pequeña. Luego asintió. Cuando salieron del callejón, Bruno ya estaba allí apoyado en la pared. Al verlos salir juntos, abrió la boca y la cerró, la volvió a abrir y la volvió a cerrar. Vosotros 2. Yo iba al baño y ella también iba al baño, dijo Javier. Solo hay un baño. Entonces hacíamos cola. Pero este baño es de hombre. Bruno, la voz de Sofía sonó suave. Tienes los cordones desatados. Bruno miró hacia abajo. Los cordones estaban bien. Cuando volvió a levantar la cabeza, Sofía ya estaba a 10 metros de distancia. Compañero, ¿ella me conoce a mí? Bruno sacudió la cabeza. Si yo nunca he hablado con ella. Estás borracho. No lo estoy, eructó. Javier lo llevó de vuelta al restaurante. La cena ya llegaba al final. Sobre las mesas se acumulaban botellas vacías y huesos. Los sargentos estaban en la puerta llamando por teléfono. Varias chicas recogían las mesas. Sofía había vuelto a su sitio. El asiento vacío a su lado. Seguía vacío. Javier acomodó a Bruno en su silla. Cuando se giró, la miró de reojo. Ella removía las gachas de arroz con los palillos sin llevárselas a la boca, con la cabeza baja. Las orejas estaban rojas. Le subió el calor de la resaca. Javier caminó hacia allí. Tiró de la silla vacía. Se sentó. Alguien charlaba a su lado. Alguien enfrente se intercambiaba números de cucú. Nadie se dio cuenta de que él se había sentado allí, excepto ella. Sofía se volvió hacia él. Javier cogió un vaso de agua de la mesa. No huiré. Los palillos de Sofía se detuvieron un momento. Luego bajó la cabeza y siguió removiendo sus gachas. Pero él la vio. Las comisuras de sus labios se curvaban. No era mucho, solo un poco. Pero ese poco era suficiente. 10. La cena terminó. El dueño del restaurante recogía las mesas. Una docena de personas caminaban torpemente hacia la puerta de la universidad. Alguien cantaba una canción militar. Alguien gritaba insultos al sargento. Los sargentos, detrás, reían e insultaban de vuelta. Una noche de septiembre. El aire olía a humo de barbacoa y a cerveza fermentada. Javier caminaba al final del grupo. Sofía caminaba 3 pasos por delante de él. Su compañera de habitación, Julia, iba del brazo de Sofía. Julia había bebido bastante y colgaba de Sofía, hablando sin parar. Sofía, ¿cómo has bebido tanto esta noche? ¿No decías que no bebías? Tenía ganas. Tienes la cara muy roja. ¿Estás borracha? No. ¿Seguro? Entonces anda en línea recta. Los pasos de Sofía vacilaban un poco. Nada grave, pero se notaba. Javier aceleró el paso. Se colocó a su izquierda, un poco por detrás. Por si se caía, él estaría allí. Ella no se volvió, pero sus pasos se hicieron más firmes. Llegaron a la puerta de la universidad. La residencia de los chicos estaba al este, la de las chicas al oeste. La multitud comenzó a separarse. ¿Nos vamos, Javier? Vuelve pronto para jugar a las cartas, gritó Bruno desde delante. Ve tú primero. Bruno, apoyado en Alberto, se fue dando tumbos. Javier se quedó bajo una farola. Sofía y Julia también llegaron al cruce. Vámonos, Sofía, bostezó Julia. Tengo sueño. ¿Qué te entretiene? Sofía se detuvo. Se dio la vuelta. La luz blanca de la farola caía desde arriba. Su sombra se agolpaba a sus pies. Lo miró. Él también la miró. Espera un momento, le dijo Sofía a Julia. Luego soltó el brazo de Julia y caminó hacia Javier. Se detuvo frente a él. 1 metro de distancia. Sus ojos brillaban mucho. Ese brillo del alcohol quemándolos. Pero no era solo alcohol. Inclinó ligeramente la cabeza. Javier, dime, ¿sabes cuál fue mi primer pensamiento cuando regresé? ¿Cuál? Pensé, hizo una pausa. En esta vida tengo que conseguir que Javier me pregunte. ¿Preguntarte qué? Sofía sonrió. Esta sonrisa. Bajó la cabeza, se tocó la punta de la nariz con la mano. Luego la levantó. Sus ojos se curvaban como medias lunas. Esa sonrisa. La sonrisa con la que ella se le declaró por primera vez con 21 años.
Javier creía que la había olvidado. No, en esta vida la veía de nuevo, idéntica. Lo que sea, dijo ella, puedes preguntarme lo que sea. Si quieres comer algo, puedes preguntar. Si estás cansado hoy, puedes preguntar. ¿Por qué he suspirado? Puedes preguntar. Si quiero estar contigo o no, también puedes preguntar. Hizo una breve pausa. Pero tienes que abrir la boca. El viento de la noche de septiembre entraba por la puerta de la universidad. La luz de la farola se movía entre las sombras de las hojas de los árboles. El corazón de Javier latía con fuerza, cada vez más. Abrió la boca, con la primera frase aprendida después de 74 años. Sofía, dime, ¿cómo has pasado, hoy? Los ojos de Sofía se enrojecieron al instante. Luego asintió con fuerza. Sí, hoy ha sido un buen día. Bajo la farola, el campus en septiembre. Ambos tenían 20 años, y también acababan de nacer en esta vida. Y mañana, la voz de Javier aún temblaba. ¿Mañana al mediodía vamos juntos al comedor? Sí. ¿Y pasado? También. ¿Y al otro? Sofía se rió en voz alta. Las lágrimas corrían por su mejilla, pero ella reía. Todos los días. A partir de ahora, todos los días son buenos. Javier se quedó quieto. Ella estaba frente a él. Esta era la primera vez en esta vida. Javier extendió su mano. No era un apretón de manos, ni un abrazo, solo la palma hacia arriba. Entre ellos, ella bajó la mirada. Luego posó su mano sobre la de él. 5 dedos se entrelazaron con los suyos. La palma estaba caliente, un poco sudorosa. Cuando ella se ponía nerviosa, le sudaban las manos. Eso también lo sabía desde su vida anterior, pero en su vida anterior nunca se lo había dicho. Te sudan las manos. Los dedos de ella se tensaron. No digas nada. ¿Estás nerviosa? Cállate. Las comisuras de los labios de Javier se elevaron. No podía evitarlo. A lo lejos, Julia gritó, Sofía, ¿vas a venir o no? Ya voy, respondió ella. No soltó la mano. Lo miró. Mañana. Sí. Ven a buscarme. Vale. Que venga seguro. Vendré seguro. Sofía soltó su mano. Cuando las puntas de sus dedos se deslizaron de su palma, las yemas rozaron las líneas de la mano de Javier. Luego se giró y trotó para alcanzar a Julia. Corrió unos pasos. Miró atrás. Le sonrió. Primero de universidad. Septiembre. La noche del final del entrenamiento militar. Bajo una farola. En la vida anterior, esta imagen no existía. En esta vida, la recordaría hasta el día de su muerte. Y si hubiera otra vida más, también la recordaría. Javier se quedó bajo la farola, viendo cómo la espalda de Sofía se perdía en dirección a la residencia femenina. El viento nocturno hacía susurrar las hojas de los árboles. Metió las manos en los bolsillos. En el bolsillo derecho aún tenía la botella de agua mineral que había llevado todo el día encima. Agua virgen. La destapó. Dio un trago. Tibia. De vuelta a la residencia masculina, pasó junto al campo de entrenamiento. Había salido la luna. La pista de atletismo bajo la luz lunar brillaba con un tono rojo oscuro. Se detuvo un momento a mirarla. Luego sacó el móvil. Un Nokia del 2004, pantalla verde. Su agenda estaba vacía. Escribió un mensaje de texto. Sofía. Esta noche la luna está muy brillante. Lo guardó en la carpeta de borradores. Porque no tenía su número. Mañana se lo pediría. Mañana sin falta. En esta vida, preguntaría todo. 11. Al día siguiente. Primer día oficial de clases. Javier se levantó a las 6. Media hora antes del despertador. Mientras se cepillaba los dientes, se miró en el espejo. 19 años. Pelo negro. Dientes blancos. Sin arrugas en las comisuras de los ojos. La mandíbula bien definida. Se quedó mirándose un buen rato. Luego se mojó la cara con agua fría. Salió. El comedor aún no estaba abierto. Demasiado temprano. Fue al jardincillo del día anterior. El banco debajo de la pérgola de rosales. Se sentó. Esperó. 5 minutos. 10. 15. Unos pasos llegaron desde el edificio de clases. Zapatillas de lona pisando el cemento. Suavemente. Sofía apareció rodeando la pérgola. Hoy llevaba una camiseta blanca de manga larga. Vaqueros. El pelo recogido en una coleta baja. Cuando lo vio, se detuvo. Se quedó quieta. Sonrió. ¿Has venido? Dijo. Dije que vendría seguro. Sí. Se acercó. Se sentó en el banco. Esta vez no dejó medio metro de distancia. Hombro contra hombro. El calor de su cuerpo se transmitía a través de la ropa. El aire de la mañana era frío, pero el punto de contacto estaba caliente. Sofía. Sí. ¿Cuál es tu número de móvil? Ella giró la cabeza hacia él. Las comisuras de sus labios se curvaron. Anoche querías enviarme un mensaje, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? En tu vida anterior también hacías eso. Las cosas que querías decir no las decías, las guardabas en la carpeta de borradores. Cuando limpié tu estudio encontré una libreta llena de cosas que querías decirme pero nunca dijiste.
A Javier se le calentó la oreja. ¿Viste esa libreta? La vi. ¿Cuándo la viste? Un año antes del divorcio. La respiración de Javier se detuvo un momento. Entonces, si su voz era muy suave, después de leerla supe que no era que no te importara, pero ya era tarde. 40 años de silencio, ya no podía cargar con más peso. De nuevo ese tono neutro, neutro hasta resultar afilado. Javier levantó la mano, se quedó suspendida en el aire, dudó un momento, luego la posó sobre el dorso de la mano de ella. Los dedos de Sofía se movieron ligeramente, no se apartó. En esta vida ya no guardaré nada en la carpeta de borradores, dijo Javier. ¿Lo has dicho? Sí. Entonces practica un poco. ¿Practicar qué? Que digas lo que anoche querías enviarme, que la luna estaba muy brillante. Sofía soltó una carcajada. ¿Solo eso? Solo eso. Javier, con 74 años de vida pasada solo aprendiste a decir la luna está muy brillante. No te rías. No me río, es que, sus hombros temblaban, su voz salía por la nariz. ¿Te estás riendo? No, te tiemblan los hombros. Tengo frío. Es septiembre. ¡Qué frío! Me estás controlando. Al decir esta frase, ambos se quedaron paralizados un instante. Luego ella giró la cabeza hacia él. Él también la miró. Te controlo, dijo Javier. 2 palabras. En la vida anterior ella preguntó incontables veces ¿me controlas? Y él nunca supo responder a esa pregunta. En esta vida, cuando dijo esas 2 palabras, descubrió que no era nada difícil. Los ojos de ella brillaron. Luego apoyó la cabeza sobre el hombro de él. El borde de la capucha rozaba la barbilla de Javier. El pelo de ella olía a champú. Mi número, ella dijo con los ojos cerrados, la voz apagada. 1-3902-1655-78. ¿En tu vida anterior también tenías este número? ¿No lo sabes? Es que, no lo recordaba. Luego cambié. No lo cambié nunca, le interrumpió ella. Desde los 19 hasta los 64. El mismo número. Ni una sola vez. El cuerpo de Javier se quedó rígido. El mismo número. Lo usó toda su vida. Esperó toda su vida. Por si llamabas y no me encontrabas, dijo ella en voz baja. Los pájaros cantaban en la pérgola de Rosales. El sol se elevó. La luz dorada se filtraba por las grietas del edificio de clases y entraba en el jardincillo. Caía sobre la coronilla de ella. Javier levantó la mano derecha. Suavemente, la posó sobre la cabeza de Sofía. Ella no se movió. Él tampoco. Simplemente se quedaron así sentados. Septiembre. Aquella mañana. El jardín. El banco. Los Rosales. 2 personas que habían vivido una vida entera. Aprendiendo de nuevo cómo estar juntos. Y entonces el móvil de Javier vibró. La vibración de un Nokia podía despertar a cualquiera. Javier miró la pantalla. Mensaje de Bruno. Hermano, ¿dónde estás? Acaba de abrirse el sistema de matriculación. Ven rápido. La página web de la secretaría se ha caído 3 veces. Sofía levantó la cabeza del hombro de él y echó un vistazo a la pantalla. Ve, ¿tú no vas a matricularte? En periodismo las asignaturas del primer semestre ya están fijadas. Entonces, te espero, dijo ella. Al pronunciar esas 3 palabras lo hizo con total naturalidad. Pero el corazón de Javier se encogió violentamente, porque esas 3 palabras ella también las dijo en su vida anterior, y cada vez las cumplió. Siempre, incluso aquellos 2 últimos años. Vuelvo enseguida, se levantó Javier. Sí, media hora. Sí, no te vayas. Ella levantó la cabeza. Javier estaba de pie delante del banco, a contraluz. Ella entrecerró los ojos. Javier, dime, te esperé toda una vida. Media hora, todavía puedo esperarla. A Javier se le humedeció la nariz otra vez, pero esta vez no agachó la cabeza. Asintió, se dio la vuelta y empezó a caminar. Después de 10 pasos, miró atrás. Sofía estaba sentada en el banco, balanceando las piernas, mirándolo. Le hizo un gesto con la mano. Javier grabó esa imagen en su cerebro. Luego apresuró el paso hacia la secretaría académica. En esta vida, no volvería a olvidar ninguna imagen. 12. Pasaron los días. Matriculación. Inicio de clases. Dar clases. Sofía estudiaba periodismo. Javier seguía en ingeniería. Comían juntos al mediodía. Por la noche iban juntos a dar vueltas en la pista de atletismo. Javier aprendía a preguntar. ¿Qué tal la clase de hoy? ¿Entendiste lo que dijo el profesor? ¿Qué quieres comer al mediodía? ¿Ese chico te ha vuelto a enviar un mensaje de texto? Cada vez que ella oía sus preguntas, se quedaba un instante desconcertada. Una pausa breve. Luego respondía. Cada vez sus respuestas eran largas. Hablaba mucho. Javier descubrió que ella tenía muchas cosas que decir. En su vida anterior, todas esas palabras las había silenciado su mutismo. En esta vida, él escuchaba palabra por palabra. Y después de escuchar, y luego, estas 2 palabras, en su vida anterior no las dijo ni una sola vez.
En esta vida las dijo innumerables veces, y cada vez que las pronunciaba, los ojos de Sofía se iluminaban un poco más. No habían confirmado su relación, no hubo declaración, no se cogieron de la mano, no hicieron ningún gesto formal, pero todo el mundo lo sabía. Bruno lo sabía, Alberto lo sabía, Julia lo sabía, hasta Fernando lo sabía. No vino a cortejar a Sofía. Un día de mediados de octubre, estaba en su habitación jugando con Alberto en el ordenador portátil. Javier estaba tumbado en la litera superior leyendo. De repente soltó una frase: Javier, tú y Sofía, ¿qué relación tenéis? Javier se puso el libro sobre la cara. Adivina. Adivino que os conocéis desde hace mucho tiempo. Javier se quitó el libro de la cara, miró al techo. Sí, desde hace mucho tiempo. 13. Noviembre. Llegó la primera nevada. Sofía estaba en la puerta del edificio de clases, sin paraguas. Javier se acercó, se quitó la chaqueta y la sostuvo sobre la cabeza de ella. Vamos, ¿no tienes frío? No, tienes los labios morados. Hace viento. Ella se rió, le agarró el puño de la manga. La nieve caía espesa, caía sobre la chaqueta, sobre el flequillo de ella, sobre los hombros de él. Ella le sujetaba la manga del brazo. Caminaban bajo la nieve. Javier, dime, ¿qué quieres preguntarme ahora? Javier lo pensó un momento. En esta vida, ¿quieres seguir casándote conmigo? Los pasos de Sofía se detuvieron un instante. Luego apretó los dedos que sujetaban la manga de él. Primero termina el proceso de noviazgo de esta vida, dijo. ¿Qué proceso? Declaración, cogerse de la mano, citas, conocer a la familia. ¿Crees que puedes saltar directamente a la pedida de mano? En nuestra vida anterior también pasamos por esos procesos. Esa vida no cuenta. ¿Por qué no? Se detuvo, se giró hacia él. Los copos de nieve caían sobre sus pestañas. Porque en esa vida, cuando seguías el proceso, no me mirabas, dijo ella. Hiciste todo el proceso, pero ni una sola vez me miraste a los ojos y me preguntaste de verdad. Sofía, ¿quieres? La nieve caía espesa. La farola delante del edificio de clases, al otro lado del manto de nieve, se veía como un borrón de luz. Sofía estaba frente a él, la chaqueta sostenida sobre sus cabezas. Javier la miró, con atención, como si la viera por primera vez en esta vida, y también como si la viera por última vez en la vida anterior. Sofía, dime, ¿quieres? No digas más. La voz de ella cambió de repente, bajó la cabeza, se secó la cara con el dorso de la mano. Javier no supo distinguir si era agua de nieve o algo más. Pregunta lo que tengas que preguntar, dijo ella con voz apagada. No esperes a que responda, porque en cuanto preguntas, ya estoy dispuesta. La nieve caía sobre la chaqueta, un sonido suave y continuo. Javier bajó la chaqueta, la colocó sobre los hombros de ella, luego posó su mano, sobre la mano de ella. Esta vez no la puso boca arriba esperando que ella la cogiera, la cogió él. 10 dedos, entrelazados. Las manos de ella estaban heladas, congeladas por la nieve, las suyas también, pero en cuanto se juntaron, poco a poco, ambas se calentaron. Epílogo. La historia de esta vida apenas comienza aquí, pero el paso más importante ya se ha dado. Lo que Javier no aprendió en 40 años en su vida anterior, lo aprendió en esta vida con la primera nevada de noviembre. No es entender, es preguntar. No necesitas entenderla, solo necesitas estar dispuesto a preguntar. Y entonces, escuchar. Nota del autor. Queridos lectores, si os ha gustado esta historia, dejad vuestro like. Un abrazo. Fin.